Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre el movimiento rectilíneo uniforme conocido por sus siglas MRU, donde veremos su definición y las explicaciones conceptuales. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Hola chicos, buenos días. Bueno, acá le vamos a dejar entonces la clase grabada para los chicos que estén en virtualidad. Bueno, recordemos que en la última clase virtual, ¿sí? Habíamos visto lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Vimos que al ser recto, el desplazamiento y la trayectoria coinciden, por lo tanto, coincide la velocidad y la rapidez, ¿sí? Y se recolen igual cantidad de espacio en igual cantidad de tiempo, ¿bien? Eso fue un poco lo que vimos anteriormente, ¿sí? Recordemos que debido a eso, a lo que dije anteriormente, de que la igual cantidad de tiempo en igual cantidad de espacio, quiere decir que la velocidad se mantiene constante. Por eso, si nosotros graficamos, si ustedes recuerdan, la velocidad respecto del tiempo en un eje de coordenadas cartesiano, vemos que la velocidad se mantenía totalmente constante, ¿sí? Lo que sí, la velocidad puede ser positivo o negativo, como vemos acá, debido a que acuérdense que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿sí? Habíamos visto también la ecuación general, que está acá, en la cual nosotros incluíamos el x0, ¿sí? Acuérdense que x en realidad no es el x de matemáticas, ¿sí? Nosotros acá llamamos x a la posición del móvil en un determinado tiempo. El x0 justamente quiere decir que es la posición inicial. Y el x solamente era la posición final. ¿Se acuerdan que esto lo vimos acá? Fíjense, ¿sí? Todo esto vimos la clase pasada, ¿bien? De esa forma, ahora, si nosotros utilizábamos un diagrama XT, ¿sí? En vez de XY, fíjense que ahora tenemos la posición en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, ¿sí? La recta que a nosotros nos da, ¿sí? Que quiere, en realidad estamos graficando esto que está acá, ¿sí? Nos va a dar una recta que es la velocidad, ¿sí? Fíjense que en realidad acá nosotros tenemos la X, que sería el eje vertical, ¿sí? El desplazamiento sobre ese eje vertical, y después B sería la pendiente y T sería la abscisa, ¿sí? Ese B justamente es la pendiente, ¿sí? Si B es positivo, la pendiente va a ser hacia arriba, como se ve acá en esta línea azul. Si B es negativo, la pendiente va a ser hacia abajo, ¿sí? Esto se dibuja de la misma forma en la que ustedes graficaban las rectas, la ecuación de la recta en matemáticas, ¿sí? Ese es el resumen acá de lo que yo les estoy diciendo. Todo esto vimos en la clase pasada, ¿bien? Y a su vez, en este mismo gráfico que tiene la posición en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, también podemos hacer la resolución gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense de que si yo tengo un tiempo final que he utilizado para recorrer a una velocidad constante, fíjense que esto que está en amarillo es un rectángulo, por lo tanto la superficie del rectángulo en matemática, ustedes vieron que se calcula como base por altura. Por lo tanto, sería equivalente a decir que es velocidad por tiempo final. Eso me va a dar entonces a mí la distancia total recorrida. Ese método gráfico, fíjense que si yo hago base por altura, la base es el tiempo, la altura es la velocidad, por lo tanto sería equivalente a esta parte de la ecuación, ¿sí? Esa sería la distancia recorrida, tanto si la velocidad fuera positiva como si fuera negativa, igual, solamente que es el rectángulo, la superficie rectangular, que queda comprendida entre la velocidad y siempre con el eje de las abscisas, que en este caso es el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos nuestra ecuación general, que es esta que está recuadrada ahí, que es la que nosotros vamos a utilizar para realizar todos nuestros cálculos, ¿sí? Cálculos analíticos, ¿bien? Si vamos a un cálculo analítico, por ejemplo, ¿sí? Voy a llevar esto a un Paint para mostrarles un ejemplito de lo que sería lo que yo les estoy queriendo decir. Previo a lo cual vamos a aprovechar para ver lo que es representación gráfica, ¿sí? Esta representación gráfica es lo que yo les acabo de mostrar recién, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es tener dos diagramas, ¿sí? Uno
es el diagrama BT, donde la velocidad está en el eje vertical y la abscisa en el eje horizontal. Y el otro va a ser el diagrama XT, donde el espacio va a estar ahora la posición va a estar en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el primer gráfico, el de velocidad de tiempo, siempre para lo que es MRU, siempre vamos a tener una recta paralela al eje X. Yo le coloqué acá, pero sería el eje T para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Es decir, el eje del tiempo, el eje horizontal. Siempre se va a tener una recta paralela. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, chicos, y a medida que el tiempo transcurre no cambia. Por lo tanto, para cualquier cantidad de segundos, la velocidad en este ejemplo se va a mantener igual a 6 metros por segundo, ¿sí? Por eso se traza esa recta paralela a la recta horizontal, ¿sí? Entonces, si se desea calcular la distancia, lo hubiésemos hecho analíticamente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener entonces es este gráfico, ¿sí? Por ejemplo, si se desea calcular la distancia recorrida para t igual a 7 segundos, en este caso lo voy a corregir, ¿sí? 7 segundos, se debe calcular el área bajo la gráfica, que es lo que vimos anteriormente acá en amarillo, ¿se acuerdan? Base por altura, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hago? Fíjense, si yo tengo la velocidad de 6 metros por segundo constante, ¿sí? Yo corto el gráfico a los 7 segundos, ¿se observa acá? Eso me va a delimitar a mí, entonces, un área, ¿sí? Que es la que yo marco en azul, que va de t 0 segundos a t 7 segundos, ¿sí? Entonces, esa área es lo que yo hago base por altura, ¿sí? Que voy a tener la altura, voy a tener 6 metros por segundo, y la base voy a tener 7 segundos, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer acá va a ser 6 por 7, y eso me va a dar el espacio, 6 por 7, 42, van a ser 42 metros los que ha recorrido a esa velocidad en ese tiempo, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, en el MRU siempre vamos a tener dos tipos de gráficas, ¿sí? Una que va a ser la posición versus tiempo y la otra que va a ser la velocidad versus tiempo. Fíjense la diferencia. En la velocidad versus tiempo es una recta siempre horizontal, ¿sí? En cambio, en la posición versus tiempo, la recta ya tiene una inclinación. Esa inclinación va a estar dada en función del signo y del valor de la velocidad, ¿sí? Entonces, en el gráfico de posición versus tiempo, ¿qué vamos a tener? La pendiente indica la velocidad, es decir, a mayor pendiente, mayor velocidad. En este caso, si es positiva, va para arriba, ¿sí? Que es lo que le estoy diciendo acá. Y si fuera negativa, la pendiente iría hacia abajo, ¿sí? Se debe indicar el valor de la posición inicial del cuerpo x0. Por ejemplo, la recta roja tiene un x0 igual a 0, ¿sí? Es decir, de la ecuación esta, chicos, ¿se acuerdan? Es x0. Si ese x0 es 0, entonces sale la recta roja, sale del origen de coordenadas, ¿sí? Pero si el x0 fuera 2 metros, por ejemplo, acuérdense que tengo que subir 2 posiciones en el eje vertical. Idéntico a ustedes como hacían en matemáticas, chicos, ¿sí? Va a salir de donde está la recta de naranja, ¿sí? Hay que subir la recta. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad de x0, si ese x0 va aumentando, quiere decir que la recta va saliendo cada vez más arriba. Y si al contrario, si fuera negativo, la recta iría saliendo de más abajo, ¿sí? Esto entonces hay que tener en cuenta estas tres cosas para cuando grafiquemos nosotros el gráfico XT, ¿sí? Para el gráfico BT, ¿sí? Acuérdense que tenemos que el área bajo la curva indica el desplazamiento. Este de acá, ¿sí? Que es lo mismo que este amarillo que vimos acá. Bien. Y cuando la posición inicial es 0, entonces el desplazamiento es igual a la posición final, ¿sí? Tal cual como vemos acá. Bien. En este gráfico la pendiente vale 0 y por lo tanto la aceleración es 0. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué este es horizontal? Porque la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, no hay aceleración. ¿Se acuerdan que es uno de los primeros puntos que vimos en la clase pasada? Donde haya velocidad constante, no hay ni aceleración ni desaceleración, ¿sí? La pendiente, en este tipo de gráfico, justamente la aceleración. O sea, si no hay pendiente, por eso es horizontal, entonces no hay aceleración. ¿Bien? Bueno,
Hasta ahí lo que sería los conceptos básicos del MRU, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de SuperProf que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.